Buenos días, esta es mi 14ª presentación, bienvenidos. Vamos a tratar los casos de dobles personalidades. Este tema parecería ser la cereza que corona el pastel de la teoría de lo uno y lo múltiple, porque la teoría dice que el modelo, que es el representante de la mente, es único y múltiple a la vez, y entonces la copia es nada más una parte unitaria del modelo, pero es múltiple. La copia definitivamente es múltiple. Ahora, podría ser, dada la patología en que estamos sumergidos los humanos, que de repente la copia, una misma copia, un mismo cuerpo, tenga en el modelo dos mentes, o sea, dos modos de adaptarse al ambiente. Esto es lo que intento decir. Del lado del eidos, o sea, lo no aparente, está en el modelo, que se da como un programa. El modelo es el último de los unos, el uno que se presenta para el copiado. Y del lado de la ósea está la copia, que se efectúa de acuerdo con un programa. En realidad, el animal no tiene por qué tener una personalidad, en el sentido de que eso lo adjudicamos los humanos a la nuestra, algo que nos hace característicamente nosotros. Sin embargo, sí tiene un programa personal. Sin eso, sin el programa personal, el animal no reconocería a sus crías, ni su lugar donde va a buscar comida, ni el lugar donde va a buscar cobijo. Ya hemos visto que el animal es solamente una serie de impulsos que van satisfaciendo en la ósea sus objetivos alcanzables. Entonces, ese es el programa personal. En el hombre tenemos un problema. El hombre puede ser tan patológico que de hecho se creen dos programas personales distintos. Este libro ya tiene 10 años y cuando hice el capítulo de dobles personalidades todavía no tenía, aunque sabía de Rafe y Scherer y algo de lo que todavía no tenía bien puestos los cimientos para poder comparar a Scherer y a Locke. Así que voy a volver sobre los temas que ahí menciono, pero no de todos los temas que se mencionan de dobles personalidades, sino nada más acerca de Seibel, que es el tema que más hay información, y el de las tres caras de Eva, que tengo muy poca información sobre ella a pesar de que tengo el libro. La teoría de lo uno y lo múltiple nos da una mejor perspectiva para analizar los casos de doble personalidad. Miren, en el lado izquierdo está la teoría de Descartes, de que pensamos con el alma, o sea, el alma, que es parte de Dios, es la que piensa, y hay una dicotomía entre el alma y el cuerpo. En la teoría de Sócrates, que después fue completada por Locke, tenemos al eidos, o sea, lo uno, que Santo Tomás lo identifica con Dios, y luego el modelo, que es el último de los unos que está para ser copiado. Ahí situamos la mente, y luego tenemos la copia. La copia está en lo múltiple, la ósea, pero entre el eidos, el modelo y copia hay una unidad, no hay ninguna dicotomía. Entonces eso nos da margen para entender las dobles personalidades, porque como decía, el alma no puede ser analizada, porque el alma es parte de Dios y el alma no puede ser analizada. En cambio, Sócrates decía que el pensar es nada más un recuerdo, y el modelo nos permite recordar y que el recuerdo sea indeleble. Entonces, bien podía ser que una misma copia tenga dos tipos de recuerdos como forma de adaptación a un ambiente patológico. En esta diapositiva también podemos observar los problemas que se enfrentan las dos filosofías, la de Descartes, que ha devenido en la filosofía actual,
y la de Locke. Sí, como dice Bergson, la memoria no es una función del alma, la memoria es el alma misma. Entonces, en el esquema de Locke, el modelo es múltiple. Entonces, el modelo puede tener dos memorias para la copia, mientras que aceptar las dobles personalidades en el esquema psicológico actual equivaldría a una dicotomía del alma que sería muy difícil de aceptar. Desde la 12ª presentación, que se llamó El yo en el sueño, en la vigilia durante la hipnosis, presenté las ideas de Rafe Scherer que me parecieron a mí muy importantes. Pero en la siguiente presentación, la 13ª, se me ocurrió un esquema que podía unir las ideas de Rafe y Scherer con las ideas de Locke. Entonces, este es el esquema que ya presenté. El ego actual es la persona como se ve a ella misma, pero la memoria es absoluta. Entonces el ego actual no puede tomar toda la memoria de que disponemos, sino que tiene que construirse su personalidad, y para ello escoge la memoria que le conviene y las demás las olvida. Recordemos lo que decía o lo que dijimos durante esa presentación: es más importante olvidar que recordar. Entonces el ego actual escoge una memoria y con esa basa su personalidad. La memoria Rafe y Scherer se quedaron tan sorprendidos de tanta memoria que tenemos, de que se le podía a una persona que se le hace regresión hipnótica. La regresión hipnótica de Rafe era a través del goteo de amital sódico. Entonces se le podía hacer regresar a una cierta edad, por ejemplo 10 años, tiene usted 10 años, va a su salón de clases, son las 10 de la mañana, ¿en qué salón está usted sentado? ¿Cuál es el nombre de la persona que se sienta adelante de usted? ¿Cuál es el nombre de su compañero de al lado de izquierdo y del lado derecho y el de atrás? Vea el libro, qué libro está leyendo, qué dice el libro. Vea a la maestra, quién es la maestra en esa hora. Y es como dice Rafe Scherer, parece que tenemos un índice autobiográfico. Toda la memoria está ahí como si se tratara de un viaje hacia el pasado. Podemos viajar otra vez atrás en el pasado y revivir las memorias. Entonces ese esquema vamos a tratar de usarlo en el caso de las dobles personalidades. Dice Sócrates: pensar es hablar, y nos hablamos de las cosas que sabemos, ya que no podemos hablarnos de lo que no sabemos. Entonces más vale que vayamos cambiando nuestros conceptos de conciencia. Por ejemplo, en una gente hipnotizada se le pueden decir muchas sugestiones o hacer muchas cosas, y cuando se le despierta, aparentemente despierta, él no despierta a la persona, él no se acuerda de lo que pasó durante la hipnosis, y sin embargo está perfectamente consciente de la orden post-hipnótica. Está prácticamente atento a que se cumpla el tiempo en que le dijeron: a los 30 minutos, o cuando el reloj de esta hora, te vas a rascar la oreja, o vas a hacer esto y lo otro. Entonces nada más maneja el habla, pero no se acuerda de por qué va a hacer eso, y sin embargo está plenamente consciente de muchas cosas que sin embargo no puede expresar. Pensar es hablar. Dice Rafe Scherer: recordar no es simplemente reactivar innumerables vías sinápticas fijas, inertes y fragmentarias. En realidad la teoría actual trata de explicar el recuerdo, pero aquí tenemos que explicar el olvido. Es una construcción imaginaria que toma en cuenta nuestra actitud presente ante el pasado, y en esa construcción importa mucho el lenguaje. Las cosas se olvidan no porque desaparezcan, sino porque no son importantes para la construcción del ego actual. El recordar y el olvidar son procesos extremadamente dinámicos. Diríamos que la conciencia es una isla que nos creamos. Cualquier cosa que no quepa en esa isla no es consciente.
El yo actual es la persona tal y como ella se imagina a sí misma. Es ella con lo que se acuerda y con lo que ya se ha olvidado cuando actuaba bajo otros modos de yo. El lenguaje mete al hombre en un problema. Lo saca de los automatismos, del hecho de tener que recordar nada más la cosa que le toca al programa, y sin embargo el lenguaje lo puede meter en el problema de recordarlo todo porque la memoria es absoluta. Entonces tenemos que tratar de olvidar algunas cosas y nuestro modo de ser, de actuar, un papel que adoptemos es lo que nos hace olvidar. Olvidar es más importante que recordar. Dice Rafe y Scherer, sabemos que no se puede viajar hacia atrás en el tiempo, y sin embargo eso es justamente lo que parece suceder bajo narcosíntesis. El paciente actúa como si las cosas le estuvieran pasando, como si las viviera realmente por primera vez. Eso es lo que tenemos que aceptar, que en realidad recordar es viajar a un ente que no tiene tiempo ni espacio. Aunque la física no ayuda a explicar estos brincos en el tiempo, en la práctica los usamos para modificar la reacción del paciente ante el evento traumático. Eso es lo que se llama abreacción. La abreacción es un revivir el momento traumático para poder asimilarlo dentro del ego actual. Lo hacemos que revive el evento una y otra vez hasta que la tensión asociada a él disminuya al menos en algún grado. La memoria no es un simple almacenamiento de datos. Hasta ahorita la teoría de cómo funciona el cerebro es cómo recuerda, como si fuera un computador, pero lo importante no es recordar, es olvidar. Es la vida completa, la de individuo, la que está allí, como si estuviera toda ella expuesta al escrutinio. O sea, si tenemos todo el pasado y todo el pasado recordable, tenemos que protegernos para poder adaptarnos al presente. Dice Rafe que parecería que la vida completa está ahí para poder revisarla. Dice él, los recuerdos, o sea, los recuerdos de la memoria obtenidos mediante la narcosíntesis, o sea, recuerdos, memoria, son siempre retenidos alrededor del ego que está organizado entonces. Para ser recordados, los intereses pasados y los actuales tienen que entrar en contacto. Olvidar es más un asunto de incompatibilidad entre el ego pasado y el presente que un asunto de deterioro de las supuestas trazas neuronales. ¿Cómo puede haber deterioro? O sea, ¿cómo podemos colocar la memoria en trazas neuronales que se deterioran constantemente y sin embargo la memoria permanece intacta? Del mismo modo, recordar, ya sea voluntaria o involuntariamente, es una reconstrucción de una experiencia pasada en una forma tal que tal imagen se integra al esquema funcional de la persona en el momento en que sucede el recuerdo. Y es increíble la cantidad de detalles de los que no nos apercibimos en momentos en que creíamos estar bien lúcidos y que son recuperables mediante la hipnosis. Es prácticamente, como dicen ellos, un volver a echar un vistazo al pasado. Esta capacidad del ser humano de recordar tantas cosas no la conocíamos y no puede ser explicada por la psicología actual, pero nos sirve para descubrir y repetir esos eventos dramáticos fijados, de los cuales ya se había fijado Charcot, hasta que el ego actual los asimila y pierden fuerzas. En el caso de Sybil que vamos a ver, ese caso, como dije, está mejor estudiado que el de Thigpen, el de Eva. Vemos que así se logró la recuperación del paciente, de tener muchas personalidades, cada personalidad con su propia memoria. Se logró la recuperación del paciente a lo más normal que se podía, volviendo a hacer que recordara. La personalidad primaria no recordaba nada de muchas cosas hasta que empiece a recordar. Es como si de repente manejáramos un paciente hipnotizado y lo despertamos. Aparentemente lo despertamos y le preguntamos: ¿recuerda algo de lo que pasó durante la etapa de hipnosis? Y ella va a decir: no recuerdo nada, pero sí empezamos a picar y picar y picar. Pronto lo va a asimilar y pronto va a ser parte de su propio pasado. Pues lo mismo pasa en los casos de dobles personalidades. Los eventos traumáticos son repetidos y repetidos hasta que el ego actual los asimila y pierden fuerza.
La remembranza, recordemos, es un recuerdo que está asimilado al ego actual. Resultan del contacto del yo actual con un estrato previo en donde había otro tipo de ego. O sea, las remembranzas son compatibles. El simple hecho de recordar, de hacer algo inconsciente, desencadena fuerzas que transfiguran la experiencia previa para hacerla aceptable al ego actual. Ya lo decía Locke. O sea, percibir es recordar es la percepción de algo que ya pasó, o sea, pero con la percepción agregada que ya no es presente. O sea, tenemos que verlo distinto, el pasado del presente, porque si no se nos desorganiza el yo. En la regresión hipnótica lo más sorprendente es que el paciente ve las cosas como estando sucediendo y es tan vívido al recordar memoria que prácticamente huele cosas, oye cosas, ve cosas de las que ni siquiera recordábamos haber olido, visto o hecho. La pérdida de recuerdos puede servir como una función integrativa de la personalidad. Eso vamos a verlo en el caso de Sybil, o sea, perder recuerdos, olvidar, es parte de un proceso de adaptarse al ambiente. Después de todo, para eso es la copia y los recuerdos de la copia y el programa normal de la copia para adaptarse al presente. Si un adulto ya no ve el mundo como lo hacía de niño, las condiciones dinámicas para recordar memorias de la niñez ya no existen. También de adultos olvidamos cosas porque no somos compatibles con el ego presente. Así quedarían ahora las cosas en el caso de Sybil. Ya dijimos que el animal tiene un programa personal. Entonces vamos a tener que transformar ese programa personal a como es modificado mediante el habla. Entonces esa modificación que se le hace al programa personal mediante el habla crea una serie de recuerdos preferenciales, que esa es la conciencia. La conciencia es lo que nos hablamos a nosotros mismos. El animal tiene una memoria absoluta y en el programa personal, cada cosa que va, cuando él cumple la secuencia del programa, se va presentando, los recuerdos se van presentando de su memoria absoluta. En cambio nosotros tenemos un lenguaje y cada vez que tratamos de hablar de nosotros o a otros, tenemos que escoger un montón de mugrero que hemos metido. A eso ya le llamamos conciencia. Incluso es como una nube porque no se acuerda de todo. Es una islita. Se acuerda nada más de las cosas que debe decir. La memoria es absoluta, y tan absoluta es que casos de savants como Salomón Shereshevsky no podían hablar ni hilar pensamientos cuerdos porque cada palabra tropezaba con asociaciones y más asociaciones y les impedía una adaptación correcta a la úsea. Salomón Shereshevsky acabó trabajando como taxista en Moscú. Entonces, aquí tenemos el ego original, o más o menos el que se presentó por primera vez en Sybil y después que se fue modificando hasta ser la Sybil que asiste a consulta. Tiene las memorias, como dice Scherer, escogiditas, y tiene su propio yo de sueño. Durante la hipnosis ya dijimos, el hombre tiene poco contacto con su yo de sueño, pero es uno solo, siempre es uno solo. Y entonces hay cosas que se hacen que no se pierden, que no se recordarán, pero no se pierden. En cambio, Sybil tiene un ego alterno. Su infancia fue tan patológica que se creó un ego alterno que también tiene seleccionadas sus memorias y también tiene un propio yo de sueño. En una personalidad normal, la personalidad actual, la que se adapta al ambiente ahora, tiene muy poco contacto con la personalidad de sueño. Sin embargo, son una, y durante la hipnosis vemos que a pesar de que
se le pueden ordenar muchas cosas, no se le pueden cambiar las cosas básicas de esa personalidad. Pero en las dobles personalidades, como se formaron también temprano durante la infancia, la personalidad es completa hasta su yo de sueño. Miren, vamos a hablar del caso de Sybil. Hay un libro, 50 sombras de Grey, que se ha hecho muy famoso, y también las películas y todo está muy glamoroso. En esa obra, un psicópata rico, joven, elegante, trata consensualmente, o sea, consensualmente quiere decir bajo contrato y consentimiento, o sea, él les hace firmar un contrato a sus futuras novias, a una mujer adulta con idénticas fantasías sexuales. O sea, aquí estamos enfrentando un psicópata con otra psicópata, y algo tienen que ganar los dos, tanto en gratificación sexual como en dinero. Uno obtiene el dinero y la gratificación y los golpes, y el otro obtiene nada más la gratificación. Pero estamos hablando de gente adulta. Un tipo que trate a Grey, obviamente que sale con su billetera repleta, y volverá o no volverá, depende de la paliza que sufra y lo bien que se ha sentido. Es una cosa. Pero imagínense a Sybil, o sea, imagínense que tienen ustedes en el medio oeste americano, en una comunidad rural totalmente, una psicópata con intensas fantasías sexuales, y tiene nada más una sola hija en la cual descargar su psicopatía. Piensen ahora en cómo va a reaccionar esa hija, que cada día que el padre sale a trabajar, la madre convierte la cocina en un edificio de tortura, una sala de torturas, no al estilo elegante de Grey, sino mucho más horroroso. Aparta, desnuda a la niña, le empieza a meter cosas en la vagina. Bueno, Sybil nunca tuvo hijos por tanta lastimadura genital, y ella le dice a la niña que lo hace por su bien, que porque los hombres son así, que los hombres son malos, y la somete a tortura. ¿Qué pasaría con su personalidad? Es obvio que esa niña, cuando se enfrenta a fuera de la casa, tiene que adoptar otra personalidad y otros recuerdos para sobrevivir. Vamos a poner las cosas en concreto. Esta es una película basada en la historia de Sybil. Esta es Sybil cuando tenía unos 4 años. El caso es que Sybil era hija de una esquizofrénica, diagnosticada como esquizofrénica, pero vivían en una comunidad rural. Entonces el padre ni tenía dinero para internarla, ni quería internarla, y tienen a la hija, la madre esquizofrénica tiene un periodo posparto prolongado de meses, en los cuales entra en depresión posparto. Después la esquizofrénica cría a la hija cuando aún está la abuela arriba en la misma casa. Entonces tal vez se moderó un poco antes de empezar a torturarla. Aquí en la película de Sybil está la madre esquizofrénica. Apenas tenía Sybil unos 2 años o 3 años, y empieza ya a decirle que se baje. La abuela todavía vive arriba, y entonces pide a Sybil que le ordena a Sybil que baje a la cocina. Y ahí empieza la sala de torturas. La mujer amarra a la niña a la mesa de la cocina, le levanta las piernas. Aquí está nada más porque es una película, no pueden presentar demasiado crudas las escenas. Está la niña acostada con las piernas separadas, pero ella acostada. En realidad parece ser que la posición favorita de la señora era levantarla totalmente, cabeza abajo, para poder meterle cosas en la vagina. Entonces eso satisfacía las fantasías sexuales de la psicópata. Y el padre era un perfecto papanatas, salía en la mañana,
regresaba ya muy noche. Cuando llegaba, la niña estaba toda golpeada, llorosa, quejumbrosa, pero pues no le hacía caso. Al día siguiente se repetía la escena, se repetía la escena, se repetía la escena. Entonces, ¿qué tipo de personalidad infantil creen ustedes que ella va a tener? Pues una personalidad dividida. Por un lado, la mujer adulta, cuando ya se muera la psicópata, que va a ser 20 años después, cuando ella tenga ya 25 años, habrá periodos en los cuales no se acuerde, pero hay cosas que le van a causar terror. Además es una civil que tiene lapsus de memoria, por eso va a los 32 años, va con un psiquiatra, porque de repente se pierden los días, como dice ella, el tiempo actúa muy raro. Pero ¿qué otra cosa podríamos esperar? Acuérdense de lo que dice Rafe Scherer: el ego actual es una personalidad que escoge recuerdos. Entonces ya la civil adulta, a partir de los 25 años en que se muere esta infeliz psicópata, no puede acordarse de la infancia, porque esa infancia le traería traumas terribles. Ella tenía que portarse cuando era niña dócil con la mamá, porque la mamá la tenía todo el día bajo su intenso cuidado de torturas. Entonces tenía que adaptarse al mundo psicótico de la mamá, pero en la infancia se desarrolla una personalidad que se rebela contra eso y de repente le hace frente a la mamá. Ahora, esa personalidad la mamá la reprime fácilmente, pero se sigue formando, se sigue formando, se sigue formando, hasta que ya de adulto, entonces queda la segunda personalidad ya independiente. La segunda personalidad es la civil rebelde, la civil que sí se acuerda de las torturas. Cuando va con el psiquiatra a los 32 años, la civil que va con el psiquiatra es la civil que ya borró todo todo lo de la infancia tan traumática, lo borró y nada más se acuerda de su madre en los momentos buenos. O sea, las memorias fueron escogidas, seleccionadas para poder hacer que esa civil se enfrentara al mundo, creyera que su mamá era buena. Bueno, hubo un momento en que la mamá la mató, la enterró en una parte con trigo y se estaba hundiendo, y el papá de pura chiripa llega a tiempo para salvarla, porque ve que la niña estaba metida en donde estaba el trigo, sumergiéndose, y la salva y le echan la culpa. La mamá inmediatamente le echa la culpa a un muchacho. El papá no le hace caso, cree que no cree que la mamá tenga nada. El papá era un perfecto papanatas, inculto. Decía, bueno, pues es su hija, tiene que cuidarla bien. Pero, oiga, pero es psicótica, es una esquizofrénica. Bueno, pero es su madre, o sea que toda madre cuida a sus hijos, ¿no? Entonces, Civil se acuerda de su infancia no más como si fuera un sueño. En cambio, la doble personalidad sí se acuerda de todo. Cuando le relata a la Civil que se enfrentó al mundo, al psiquiatra de los lapsos de tiempo, le dice: me da terror ver las manos sujetando algo, haciéndome cosas, pero no tiene recuerdos de esos periodos. Es obvio pues que delante de su madre, que la va a someter a tanta tortura y tanto sufrimiento, ella tiene que disociarse, y se disocia desde muy temprana edad. Por eso es la misma persona a lo largo de su vida. Tiene que disociarse, porque alguien que tolere ese trato obviamente no va a estar cuerdo, nunca tendrá oportunidad de estar cuerdo. Entonces separa su ego original, el que empezó a formarse antes de las torturas, con un ego alterno que le haga valer más delante de la gente, delante de sus compañeros de clase, delante de otra gente que no sea su madre. Y el ego original va a escoger sus memorias, que son las memorias terribles de tener que enfrentarse a la madre y poder tolerar a la madre, adaptarse a la madre, porque ese es para un animal sería imposible sufrir esto, pero un ser humano puede ser terriblemente perverso, y la criatura que se está formando tiene que partir
su mente en dos: una que se somete a la madre y se somete a los castigos, y otra en las cuales ella se rebela contra la madre y no se somete a los castigos y forma una personalidad. Cada una tiene su propia memoria, pero las dos nunca dejan de ser lo mismo, porque son básicamente, tienen el mismo yo infantil. Lo interesante del caso de Sybil es que está muy bien documentado durante mucho tiempo. Entonces sabemos que la madre psicótica esquizofrénica entraba en periodos catatónicos, y en esos tiempos la segunda personalidad recuperaba el control e iba a la escuela. Podían pasar meses o incluso años, y entonces la madre recuperaba el control sobre la Sybil y Sybil volvía a su personalidad original. Pero lo más notable en esos casos genuinos es que el ego actual, o sea, el ego que está actuando, ya no tiene toda la memoria. Durante el tiempo en que estuvo el ego secundario actuando, aprendió cosas, sabía cosas que nada más ese ego va a saber, y la otra olvidaba las cosas y no tenía la misma información. Ese estudio tan largo de Sybil durante muchos años logró desentrañar cosas como, por ejemplo, que ella, cuando iba a la casa de otros amigos, porque tenía amigos, notaba que no las trataban como a ella, pero decía: seguro que no los tratan así porque estoy yo, pero apenas me vaya los van a tratar igual. Por eso se disoció, porque había cosas que no entendía. Su madre le hacía cosas y le decía que eran por su bien, y entonces esa Sybil tenía que estarse formando de acuerdo a su madre y con recuerdos buenos de su madre, puesto que lo hacía por su bien, la tortura, y había cosas que ella aprendía y que le parecían más normales en la escuela, pero esas pertenecen a la otra personalidad. Miren, hay un facsímil de una carta que está en las tres caras de Eva. No cito mucho a las tres caras de Eva porque ya lo dije, no tiene mucha información de cómo ocurrió la disociación entre las dos personalidades, pero hay una cosa que sí podemos ver. En la carta, la Eva que va a consulta es más culta que la otra Eva. Los doctores la llaman a la Eva que va a consulta, Eva White, porque es la que está sometida al esposo. Parece ser que el problema es un sometimiento primero a la madre y luego al esposo. Es más culta ella. Vean cómo empieza la carta: querido doctor, recordando mi visita, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos la escritura está bien formada, correcta y tiene buena ortografía. Ahora, cuando vemos en medio de la carta, ya tenemos otra Eva escribiendo. Dice: por favor, niña, sé muy clara en lo que le dices, no me dejes perder la paciencia. La palabra perder está subrayada con una flecha roja, está mal escrita. La ortografía de la Eva Black es más mala que la de la Eva White, porque tuvo diferente escolaridad. No me dejes perder la paciencia con ella, es tan dulce e inocente, y yo quisiera mi autocontrol. O sea, no, en una sola carta vemos que una personalidad cambia y los temas son distintos. O sea, una personalidad le está escribiendo al doctor, le está dando algún reporte de su salud, y la otra personalidad se está escribiendo a sí misma. Sin embargo, las Evas al final de cuentas tienen que llegar a una adaptación. La Eva White puede conseguir trabajo y mantenerlo, y cuando se entromete la Eva Black pierde el trabajo. Entonces tienen que llegar, porque después de todo la función del yo es una función adaptativa, la copia es una función adaptativa, el programa personal, y aunque se haya convertido en una conciencia, tiene una función adaptativa a la ósea. Entonces
tienen que llegar a algún acuerdo. En el caso de Sybil, por ejemplo, cuando se metía la Sybil alterna, que era muy agresiva, rompía muchos platos y vasos, vidrios, cosas valiosas, y prácticamente el sueldo completo de la Sybil, que sí sabía taquigrafía y trabajaba, se le va a pagar los perfectos que causa la otra Sybil. Entonces más o menos tienen que llegar a alguna adaptación para poder sobrevivir. Esta es una escena de la película Las tres caras de Eva. En realidad el libro no tiene muchos antecedentes de por qué una mujer se desdobla, o sea, por qué Eva se desdobla. Pero recordemos que después de todo el yo es una mera figura adaptativa en la fase dispersa. Otra vez una foto de las tres caras de Eva. Esta es Eva Black en el consultorio, y tiene una frase nada más interesante en todo el libro. Cuando va a consulta Eva White, el psiquiatra logra desdoblarla y ver a Eva Black. Entonces Eva Black dice: oh, es muy bueno ver su consultorio, doctor, lo tiene usted muy elegante. ¿Por qué? Bueno, dijimos que las dos Evas son una sola persona, pero la percepción es una memoria. Entonces en las dobles personalidades hay dos memorias. En realidad Eva Black sabe que Eva White va a consulta, pero lo sabe como si lo soñara. Entonces cuando ya está perfectamente en su papel principal, entonces la percepción mejora, y es cuando le dice al doctor: qué bonito está su consultorio. Más o menos me lo imaginaba, pero no lo había visto bien. Esta sería las tres caras de Eva. Porque Eva consulta, más bien la lleva el esposo, porque se comporta muy raro. Casi siempre las dobles personalidades conllevan problemas maritales. No es sino hasta que cuando el psiquiatra saca al esposo, cuando comienza realmente el análisis, porque delante del esposo Eva se comporta como la Eva que es dominada por el yo, no es una alma indivisible. Eva White, así como la llaman en el libro, es una persona educada rígidamente, pero la Black se revela a eso. Mientras está el esposo es una, y cuando sale el esposo se puede convertir en la otra. El caso de Sybil es más interesante porque se hace un estudio psicoanalítico por personas serias, tanto la que transcribe el libro como la psiquiatra, del caso, mientras que en cambio las tres caras de Eva parece un guión para una película. No trae nada de antecedentes de por qué se desdobló la personalidad. Lo único interesante es que encuentran con que la abreacción, ya hemos hablado de ese término, es un neologismo. Abreacción es lograr ver el pasado como pasado. Ya dijimos que durante la narcosíntesis con Evipan se logra revivir la memoria, pero la memoria se presenta como si ocurriera por primera vez. Cuando el paciente la logra recordar como perteneciente a su pasado, es cuando se hace la abreacción. No hay palabra que traduzca eso en español. La solución es hacer una sola Eva, por eso se llama las tres caras de Eva. O sea, de Eva, de una personalidad desdoblada, Eva Black y Eva White, según lo nombran los psicólogos. Hay que hacer alguien que recuerde su vida pasada y que esté más contenta con su vida presente. Hay que hacer alguien que brinque esos lapsos de tiempo, que se reconcilie con su pasado que quiere olvidar y que se adapte a la situación ahora. Esa es la tercera cara de Eva que le llamaron los psiquiatras en su libro Evelyn. Entonces la solución es hacer una sola Eva.
A lo mejor el caso de Civil está más documentado que el caso de las Evas porque se tomaron mucho más tiempo en desarrollar el análisis, más de 11 años. Vean lo que dice la doctora que la atendió. Una vez aceptada la premisa de las personalidades múltiples, ya no hay que sorprenderse de que existan más de dos personalidades. Eso es mentira. O sea, no es porque aceptemos la premisa de personalidades múltiples, es que aceptemos la premisa de que la memoria puede tener dos personalidades con su memoria propia. Ya no sabemos si lo que dice la escritora Flora es palabras de la doctora, pero dice: el caso de Civil ilustra la creatividad de la mente inconsciente, las útiles relaciones entre el olvidar y el recordar y el significado del yo. Pero habrán sacado ellos las mismas conclusiones que yo saqué. A la izquierda se ve la verdadera Civil, que por supuesto no se llamaba así. Miren, esto es lo que yo pienso. Nada más puede haber dos personalidades. En el esquema de Rafe Scherer y adaptado a lo que la personalidad original, o sea, el ego actual, es una síntesis de lo que ya recuerda de sí mismo y de lo que se ha olvidado. Entonces, ese ego actual es el paciente que va a consulta, que tuvo sus problemas, tiene sus lapsus de memoria y es el paciente que va a consulta. Ahora, el ego alterno es la personalidad que molesta a la gente que trata al paciente adulto que va a consulta, y es porque de repente se muestra con memorias que no son las mismas, voz que no es la misma, escritura que no es la misma, conocimientos que no son los mismos, pero ese ego alterno es exclusivamente uno. Si de repente los psiquiatras, por hacerla más novedosa, le ponen 16 personalidades, pues eso no la hace que existan las 16. Solamente hay una personalidad que toca las ideas simples de los arquetipos, las ideas innatas. Solo una que se partió en el momento en que las torturas eran insoportables para la niña y la niña tuvo que disociarse y adoptar dos papeles: uno que le hiciera adaptarse a la madre y someterse, y otro que le hiciera valer más delante de sí misma y de otra gente que la rodeaba. Si de repente se forman ya de adulta personalidades secundarias, serían como en la hipnosis cuando le decimos a un cuate que él es Jorge Negrete o Pedro Infante o alguien más, o él inventa una personalidad, pero esa personalidad no es completa. La señalo aquí como unos círculos azules. Esa es pura memoria. Él inventa una personalidad y si quiere puede irla mejorando. Después de todo, los pacientes son histéricos, o sea, tienen tendencia a dramatizar y pueden inventar muchas personalidades, pero es pura memoria. Esas personalidades no son completas. Lo interesante del caso de Civil es que el tratamiento durante 11 años lo que hizo fue empezar a juntar las personalidades, tal como también pasó en el caso de las Evas. Es como si hipnóticamente hayamos creado dos personalidades. Se le dice, por ejemplo, usted es Pedro Infante o Jorge Negrete, y entonces él inventa otra personalidad y la puede seguir sosteniendo durante buen tiempo, pero es inventada. En cambio, las genuinas dobles personalidades son personalidades completas que incluyen el yo de sueño. Entonces, el chiste es que tenemos que hacer que la personalidad original, o sea, la personalidad que se está enfrentando a la vida como la persona, a la personalidad que controla la copia, recuerde a las demás personalidades
y las vaya incorporando a ella misma hasta que todas desaparezcan. También nos da noticia el caso de Sybil de que la doctora Wilbur, que la trató, recurrió a la narcosíntesis con Evipan goteado, pero la paciente acabó siendo adicta al fenobarbital. Entonces cambió a la hipnosis. Todos los pacientes histéricos son muy susceptibles a la hipnosis, y la hipnosis probó ser mejor medio que la narcosíntesis. Miren nomás, en el árbol familiar la jerarquía de las 16 personalidades, según la doctora que la sacó, existen un montón: Marcia, Vanessa, Mary, Vicky, etcétera, Marjorie, Ruthie. Pero en realidad las personalidades originales son Peggy Ann y Peggy Lou, porque esas de esa forma, a veces de una, a veces de otra, era la forma en que la llamaba la mamá cuando la torturaba. Así quedaría el esquema de Sybil. Sybil nada más tenía una personalidad completa, la original y las Peggy, que entraban al yo de sueño. Las demás eran personalidades inventadas que nada más estaban en la memoria. Quizá haya más dobles personalidades de las que hayan sido documentadas. Miren, un ventrílocuo tiene que inventar palabras para su doble. Aquí en 2.5 hombres dice: hey Charlie, ¿conoces a mi gran amigo Donnie? Donnie es el muñeco. Pero en ocasiones Donnie empezaba a cobrar memoria y voluntad propia, como en la escena que dice Donnie: están oyendo el ruido que está arriba en la habitación de arriba. Charlie está teniendo con su novia los problemas. Dice Donnie: ¿qué problemas los de ellos? Ojalá que tú nunca me hagas enojar así. Y Alan contesta: claro que nunca te haré enojar. Y Donnie: más te vale, y lo digo en serio. Hay una película, Magic, en donde Corky es un mago sin éxito hasta que introduce a Fats, un muñeco ventrílocuo. Tanto trata él de hablar por boca de Fats que a rato hace una doble personalidad, pero esta por supuesto es película. También los escritores tienen sus problemas cuando crean personajes ficticios. Tanto se posicionan en los diálogos del personaje que se empieza a crear una doble personalidad, y aunque no sea completa, sí puede empezar ella cuando está la personalidad actual, la que está según esto adaptándose al entorno, escuchar voces de la otra, voces en ocasiones repetitivas, que son los diálogos que dice la otra personalidad. Ese es exactamente como el daemon de Sócrates. Sócrates decía que él se repetía tanto a sí mismo lo que iba a decir ante sus alumnos, que en ocasiones escuchaba una vocecita que él le llamaba daemon, una vocecita que hablaba de lo que él decía generalmente. Aunque quizá el daemon de Sócrates se aproximaba más al daemon o a las dobles personalidades de los brujos, porque en ocasiones le decía cosas que iban a pasar y que él no sabía. Gracias por su atención.